amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Perspectivas CDMX. Les saluda Luis Eduardo Velázquez, director del diario y semanario digital Capital CDMX. Gracias por acompañarnos en este espacio donde polemizamos con nuestros compañeros periodistas Alberto Cuenca, Arturo Páramo y Ernesto Osorio, grandes periodistas y conocedores de la capital del país. Esta semana la coyuntura la marcó un hecho que era esperado, que muchos calificamos como tardío, pero vamos a escuchar cómo sucedió, porque había rumores, pero de manera oficial se vivió el lunes pasado y así lo dijo la jefa de gobierno. Queremos agradecerle todo su empeño y trabajo a la doctora Florencia Serranía, directora del Metro, y a partir del día de hoy toma posesión de la dirección el ingeniero Guillermo Calderón Aguilera. Él es especialista en gestión de proyectos y procesos, especializado en implementación y operación de sistemas de transporte urbano, servidor público honesto que va a estar hoy al frente del sistema de transporte colectivo Metro. Pues ahí está el mensaje que manda la jefa de gobierno, pone a Florencia Serranía, exdirectora del Metro, ahí como mera planta de ornato, como florero. Desde hace más de 56 días, cuando sucedió la tragedia del 3 de mayo en la línea 12, dejó de aparecer, no le permitieron hablar, nadie supo si ese tiempo se dedicó a despachar, si se fue de vacaciones. Ya no apareció públicamente y lo único que sabemos es que reaparece este lunes para ser cesada en el cargo, destituida, y llega en su lugar un hombre con experiencia, Guillermo Calderón. Pero aquí la pregunta es, ¿se tenía que ir así Florencia Serranía, impune, sin dar un mensaje a la ciudadanía, sin ofrecer unas disculpas públicas a las víctimas, en total impunidad? ¿Qué pasará con Florencia Serranía? ¿Se le va a abrir un proceso penal administrativo? No sabemos. Y de eso es de lo que vamos a polemizar el día de hoy. ¿Qué tendría que hacerse con Florencia Serranía y qué debemos esperar? Vámonos con Arturo Páramo, que ya nos tiene su perspectiva CDMX. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues la noticia de la salida de Florencia Serranía, el despido de Florencia Serranía del Metro es algo que muchos esperábamos, tal vez lo hubiéramos querido mucho antes, no 50 días después del accidente, y sucede finalmente. Florencia Serranía se le debe de juzgar, no puede quedar impune, porque no puede quedar impune el director de un sistema que dejó tras de sí a 26 muertos en un accidente, un colapso de la línea que dio muchos avisos de que estaba en mal estado y no se le atendió. Pero no solamente eso, deja tras de sí el accidente de Tacubaya con las escaleras eléctricas que sufrieron un desperfecto y causaron heridos. También fue otro alcance que tuvo el metro hace unos meses. También las estaciones que siguen siendo inundadas cada vez que hay una lluvia fuerte en algún punto donde haya sistema de metro, las cascadas que se ven que llegan desde la calle hacia los andenes, hacia los ambulatorios, hacia las vías mismas. También deja tras de sí este desperfecto en el metro causado por el incendio de enero pasado, un centro de control que no existe, y trabajadores que hacen malabares para seguir dando el servicio de transporte de gente. Lo que nos merecemos los capitalinos que pagamos por ese servicio, si bien está subsidiado, es que haya un servicio al menos eficiente, al menos rápido y al menos limpio. Ya no queremos más que eso, y Florencia Serranía se encargó de dejar al metro en un punto verdaderamente cercano al colapso general. También ha tenido una mala relación con los trabajadores, en fin, deja un saldo muy bajo a su salida del metro. Esperemos que el señor Calderón, que llega, que es un hombre que conoce del transporte en la Ciudad de México, tenga un mejor desempeño. Cualquier persona podría tener un mejor desempeño que Florencia Serranía, y aquí hay que preguntarse varias cosas. Primero, cuándo y cómo se le va a enjuiciar por la responsabilidad que tiene, y también si será pues protegida por la jefa de gobierno a pesar de que ya no esté en el gobierno capitalino, y también por las esferas del poder más altas de este país. Florencia Serranía no puede quedar impune, no debe quedar impune por lo que sucedió. Debe la vida de 26 personas. Gracias, Arturo Páramo, por tu perspectiva. Coincido en que no debe de quedar impune, las autoridades deben de actuar
Y creo que le pone una prueba de fuego al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, que ha querido asumir la responsabilidad de la línea 12 del metro, y sabemos que Florencia Serranía es una persona muy cercana a él, muy estimada por él, y que por eso Claudia Sheinbaum se tardó tanto en llegar a este cese, destitución de Florencia Serranía. La responsabilidad sin duda queda en Florencia Serranía, las autoridades la tendrán que determinar y la jefa de gobierno lo tiene en sus manos. Veremos si aplica la ley como lo ha estado haciendo con sus adversarios y de qué manera actúa con sus amigos. Vámonos ahora con Ernesto Osorio, director de Gaceta Ciudadana, quien nos tiene ya su perspectiva. ¿Qué tal, Luis, amigos de Capital CDMX? Bueno, decir que se va a sancionar a alguien, que no va a haber impunidad en ese país, es una falacia. Sabemos que independientemente del color del partido, del gobierno del que se trate, cuando un funcionario público de alto nivel llega a verse involucrado en algún delito, difícilmente llega hasta sus últimas consecuencias la sanción penal. Florencia Serranía tardó 2 meses en salir del metro. Nada nos dice que pueda ya pasar incluso hasta más meses sin que sea investigada. Pero al final de cuentas ella no es la principal responsable. Entonces creo que si es un chivo expiatorio sería muy triste y además muy evidente que fuera ella la única responsable de lo que sucedió en la línea 12 y que no fueran a dar al mismo lugar a donde piensan enviarla a ella, si es que de veras se hace justicia, a los principales responsables de esto, que son tanto Marcelo Ebrard como Mario Delgado, que fueron los que dieron una línea 12 totalmente inservible desde el principio, y que al final de cuentas Florencia Serranía solamente sería responsable del último tramo de lo que fue esa fallida línea del metro. Creo que pensar que se pueda hacer justicia va a ser muy difícil, sobre todo cuando hemos visto de qué manera actuó el gobierno de la Ciudad de México en este caso, protegiendo hasta el último momento a la directora del metro cuando su gestión había sido un fracaso desde los primeros meses, y segundo, cuando es más que evidente que la señora tiene empresas que están vinculadas al Tren Maya, y esto obviamente implica una vinculación al gobierno federal, al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, que por supuesto jamás va a reconocer que se equivocó con algún funcionario y que tuvo que asumir las consecuencias. Así que pensar que va a haber impunidad en el caso de Florencia Serranía es lo más seguro. Creo que no hay duda de eso. Gracias, Ernesto Osorio, por tu perspectiva. Lamentable que en este país sea poca la expectativa que se tenga de que haya justicia con quienes son responsables de hechos tan lamentables. Ahora Arturo Páramo nos hacía un recuento interesante de todos los yerros que tuvo Florencia Serranía y sorprende que no pueda haber una sanción, ni siquiera administrativa, contra una muy mala y deficiente funcionaria del gobierno de la Ciudad de México. Pero vamos ahora a escuchar a Alberto Cuenca, reportero de Capital CDMX, quien tiene su perspectiva CDMX y ha seguido muy de cerca todo este tema. Hola Luis, hola amigas, amigos de Capital CDMX. Desgraciadamente, a tu pregunta sobre si Florencia Serranía se debe ir impune de la ciudad, pues lo más obvio, al parecer, es que sí, será impune. No habrá ningún tipo de responsabilidad penal o administrativa en su contra, porque además la jefa de gobierno así lo ha dejado ver, con sus respuestas, como una de este martes, cuando en una videoconferencia de prensa muy corta, un colega periodista le pregunta qué va a pasar con Florencia Serranía, si va a seguir como asesora externa de la administración local, y la mandataria lo que dice es que pues, la exdirectora del metro seguirá trabajando desde afuera con la información que se le requiera del sistema de transporte colectivo. Entonces, como vemos, no hay ningún tipo de responsabilidad por la negligencia, incapacidad, ineficiencia que se vio durante la administración Serranía al frente del metro, no solo por el tema de la línea 12, ha quedado claro y ha quedado documentado durante estos casi 3 años de administración local, todas las deficiencias, toda la ineptitud que rodeó a Florencia Serranía como directora del metro,
También acusaciones de los propios trabajadores en el sentido de que se vulneran derechos laborales porque solo se reconoce o solo se dialoga con el sindicato mayoritario que encabeza Fernando Espino y se delega y prácticamente se le trata como si no existiera a los otros gremios. Existen por lo menos dos gremios más dentro del metro debidamente reconocidos por la autoridad laboral y para las autoridades locales pareciera que esos otros dos sindicatos no existen. Con el único que se tiene relación, incluso respeto, porque pues no se le señala de nada, a pesar de que por años y décadas se ha hablado de la corrupción que encabeza Fernando Espino al interior del sindicato del metro. Esta administración, la de Claudia Sheinbaum, no ha tocado con el pétalo de una palabra al sindicato de este polémico personaje llamado Fernando Espino. Así es que Serranía se va impune y llega pues Guillermo Calderón, al que yo veo que va a ser un títere más del líder sindical y una posición cómoda que solo administrará sin riesgos, sin ninguna actitud proactiva. Dejará pasar, dejará hacer Guillermo Calderón, pero pues desgraciadamente eso se reflejará en la atención a los usuarios. Habló Guillermo Calderón de prioridades para el metro. No son prioridades nuevas, son prioridades que ya se tienen definidas desde hace por lo menos un año, entonces solo se habla o solo será una continuidad. Gracias, Alberto Cuenca, por tu perspectiva CDMX. Ya lo dijiste, Florencia Serranía va a quedar en la impunidad. Es lo que hemos coincidido los que hemos estado siguiendo este caso, no solo por los hechos y la forma en la que hemos visto actuar a la Cuarta Transformación, sino por la cercanía que tiene con el presidente de la República y este papel que ha asumido Claudia Sheinbaum de actuar como una regencia en la Ciudad de México. Eso nos hace ver y pensar que definitivamente no habrá una sanción ni administrativa ni penal contra Florencia Serranía, aunque todos los capitalinos sabemos que la merece. Pero ahí dejamos el tema, será una discusión larga, habrá que ver el resultado de los otros peritajes y también lo que pudiera suceder en otras administraciones cuando no gobierne quizá el partido actual en el poder y podría cambiar todo, porque esta Cuarta Transformación abrió ese camino de reabrir investigaciones que supuestamente se hacen mal y seguramente si no retienen el poder en el 2024, quien llegue a la primera que va a llegar a investigar y a sancionar será a la directora del metro, Florencia Serranía, para buscar justicia en la capital del país. Aquí dejamos este tema, esperemos que todo sea por el bien de las víctimas de la línea 12 y que haya una nueva dirección del metro que mejore el rumbo del transporte público más importante de la Ciudad de México. Vámonos a las perspectivas de la semana. Ya estamos en las perspectivas de la semana y arrancamos contigo, Arturo Páramo, para ver qué tienes en la mira. Para esta semana me gustaría mucho poner el foco en el despliegue que hará Morena en la Ciudad de México, donde quedó muy lastimado por las elecciones del pasado 6 de junio, para recomponerse y llevar la mayor cantidad de gente que se pueda a la elección más bien a la consulta popular por el enjuiciamiento a exfuncionarios, a expresidentes. De acuerdo con lo que ha dicho el presidente López Obrador, él no votará, pero el gobierno de la ciudad sí está muy activo al respecto, y el partido Morena pues obviamente está quemando todas sus naves en este intento. Creo que será interesante también ver cómo se desarrolla el tema del metro, de cómo se echa a andar el metro con otra administración y evidentemente cómo funciona, cómo estamos viviendo el semáforo amarillo de la pandemia. Esperemos que se llegue al verde una vez más, aunque sigue el repunte de contagios, no así tanto de muertes, y ver también cómo hay algunas alcaldías donde la vacunación se ha retrasado, se ha ralentizado, como podría ser Gustavo Madero, Iztapalapa,
que tienen todavía muchísima gente pendiente de la segunda dosis de sus vacunas respectivas. Gracias, Arturo Páramo, por tu perspectiva semanal. Estaremos muy pendientes de todos esos temas y ahora le dejamos los micrófonos a Ernesto Osorio, director de Gaceta Ciudadana. Y en cuanto a las perspectivas de esta semana, bueno, pues mi querido Luis, yo creo que vamos a estar muy atentos de cuáles sean los movimientos que haga la jefa de gobierno a su gabinete. Empezó, digamos, ya con el caso más incómodo que tenía enfrente, que era el de Florencia Serranía en el metro, y que sabemos que no lo podía hacer si no tenía antes la autorización del presidente. Al presidente se le da en un momento muy oportuno que pueda deshacerse de Florencia Serranía, porque tiene encima todo lo que será el proceso de consulta y también todo este movimiento de los padres de familia de los niños afectados con cáncer. Así que para poder atender el caso de la Secretaría de Salud, pues tiene que deshacerse de un problema. Ya lo hizo el presidente con Florencia Serranía. Habrá que ver, como te comento, cuáles serán los siguientes movimientos. Seguramente, pues el titular de movilidad, Andrés Layú, va a tener que dejar el cargo. Era la cabeza de sector y ni modo que tampoco se quede todavía cobrando en la Secretaría de Movilidad ante una fracasada gestión que hemos visto es más que evidente. Aquí se habla mucho de que podría llegar Víctor Romo. Bueno, hay que ver. También falta Vidal Llerenas, que encuentre un acomodo, y por supuesto Dolores Padierna, porque ella no se puede quedar sin un cargo público después de tantos años de estar pues viviendo del erario. Así que hemos de estar muy atentos a los cambios en el gabinete de Claudia Sheinbaum, que como sabemos son más por una estrategia política con miras al 2024 y mucho menos va a ser por querer hacer de ese gobierno algo más cercano a la gente, algo más justo para la gente. Gracias, Ernesto Osorio, por tu perspectiva. Vámonos con Alberto Cuenca a ver qué nos trae en la agenda que, como dices, va a estar muy movida por los cambios en el gabinete. En la agenda semanal lo que se prevé es que seguirá un incremento de las hospitalizaciones y contagios de COVID-19 en la ciudad. Así se ha venido presentando y reportándose en los informes diarios de la jefa de gobierno que sube a sus redes sociales, donde se ve una alza continua de personas hospitalizadas, más de 700 ya. Cuando inició el semáforo verde, pues había alrededor de 500, quiere decir que ha subido más de 200 desde que el 7 de junio se autorizó el semáforo verde para la ciudad y que luego tuvimos que regresar al amarillo. También en ese tema seguramente la ciudad seguirá para la siguiente semana en ese color de semáforo epidemiológico por este comportamiento de los contagios de COVID-19. La jefa de gobierno ha descartado, por otra parte, o más bien no ha querido confirmar si en los siguientes días habrá más cambios en su gabinete. Después de la salida de Florencia Serranía se ha especulado que habrá más ajustes en el gabinete de la administración local. También se le cuestionó y la jefa de gobierno no quiso precisarlo. Y bueno, pues también esperar a ver cómo se van desarrollando las impugnaciones que se presentaron contra las victorias electorales del 6 de junio. El Morena, ahí donde perdió alcaldías y diputaciones, ha presentado impugnaciones y sin embargo los alcaldes ya electos, los que ya tienen su constancia de mayoría por parte del Instituto Electoral, se han dedicado a realizar reuniones con distintos sectores sociales, hacer algunos recorridos que ellos le llaman de agradecimiento. Y así se seguirá a lo largo de la semana. En esos que destaca en estos casos, por ejemplo, Giovanni Gutiérrez, alcalde electo de Coyoacán, y Sandra Cuevas, alcaldesa electa de Cuauhtémoc, quien por cierto ya salió a hacer declaraciones públicas después de su victoria. Hubo 2 semanas en donde no supimos nada de ella, pero ya empieza a asomarse, a hacer declaraciones contundentes contra la 4T, contra este distanciamiento. Deja ver un distanciamiento ya claro, evidente, por parte de la alianza que la postuló hacia la 4T, hacia la jefa de gobierno. Va a ser una relación muy fría de gobierno los siguientes 3 años que tendremos entre los alcaldes ganadores postulados por la alianza y el gobierno central que encabeza Claudia Sheinbaum. Entonces,
no vemos que vaya a haber una reunión en el corto plazo entre Sheinbaum y los alcaldes electos de oposición. Si se llega a dar, va a ser realmente un tema importante y a tomar en cuenta, pero por el momento no lo vemos. Y bueno, esos son más o menos los temas que vemos que dominarán la agenda en los siguientes días, en estos días que quedan de la semana que inicia de julio y que termina de junio. Gracias, Alberto Cuenca, por tu perspectiva semanal. Hay que estar con la guardia arriba por el tema de la pandemia y muy pendientes de todos los temas que comentas. Una semana muy cargada y muy importante para la Ciudad de México. Gracias por escucharnos. Los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, en Twitter, @capitalmx_, en Facebook, Instagram y Spotify somos Capital CDMX. En YouTube nos pueden encontrar como CDMX TV y nos pueden leer todos los días en capital-cdmx.org. Y no se pierdan nuestro semanario digital que distribuimos cada domingo, para que estén muy bien informados de lo más relevante con información verificada de la Ciudad de México. Se despide de ustedes Luis Eduardo Velázquez, director del diario y semanario digital Capital CDMX. Abrazos, no periodicazos.